Isaías capítulos 49 al 51. Una pregunta recurrente a lo largo de los siglos es si Dios se ha olvidado de mí. Es bastante fácil hacerla cuando probablemente vemos que a otras personas se les están cumpliendo oraciones, se les está escuchando, pero a nosotros mismos no nos escucha, o eso es lo que sentimos. Entonces Dios responde, te está respondiendo a esa pregunta que quizás te hayas planteado, y no se queda con una respuesta y ya está, sino que te lo vuelve a repetir para que te quede clara esa respuesta. Por si tienes alguna duda, Él te lo deja claro. En los 3 capítulos de hoy abordaremos 2 cantos de los 4 dirigidos al siervo de Yahvé, que se llaman cantos del siervo. Entonces, el primero vimos que trataba sobre la vocación del siervo, y en estos 2 que vamos a abordar hoy habla sobre la misión del siervo y sobre el sufrimiento del siervo en el cumplimiento de esa misión que él tiene. El cuarto, que lo veremos en el episodio siguiente, trata sobre la pasión, muerte y triunfo final del siervo. Deciros que estos cantos se escribieron más de 700 años antes de que el Mesías viniese al mundo, de que Jesús llegase. Entonces, tengamos eso ahí en mente. El capítulo 49, el segundo canto del siervo, aquí habla sobre su misión y empieza dirigiéndose a todo el pueblo. En todo se refiere a todos, no simplemente para el pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Sin embargo, se dirige a todos, a todas las naciones, diciendo que su palabra llega hasta los confines de la tierra, que todo ser vivo sabrá que Él es Yahvé. Entonces no quiere decir que solo una parte van a saber quién es Él, sino que Él se dirige a todos y ya cada uno decide si lo escucha o no. Por lo tanto, el siervo habla y dice que Yahvé lo llamó desde el seno materno, ya desde el vientre recordó mi nombre, y nos va describiendo esa tremenda confianza que el Mesías deposita en el Señor. Él dice en el versículo 4, «Por nada me he fatigado en vano, por viento he gastado mi vigor, pero Yahvé se ocupaba de mi causa, mi recompensa estaba en mi Dios». Es decir, Él nunca cedió al desánimo, siempre puso su confianza en el Señor. Y esto es un gran ejemplo, porque sabemos por las Escrituras todo lo que pasó Jesús. Y a pesar de todo el sufrimiento, no dijo ni mu, literalmente. Él venía a hacer el propósito que Dios le había dado, y Él venía por nosotros. Lo dio todo por todos nosotros. El Mesías bendice a Israel y a las naciones, dice su propósito, ese propósito de hacerle siervo, que el propósito lo dice en el versículo 5 y es: «Ahora pues esto dice Yahvé, que me hizo siervo suyo, ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él y para que se le una a Israel». Aquí se refiere que Él viene a acercar a su pueblo al Señor, a volver a traer a su pueblo, a indicarles el camino a todos aquellos que estaban desorientados, aquellos que se alejaron. Él se hizo carne para estar con nosotros, y esto es muy fuerte. Luego dice, «Y yo era valioso a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza». Ojalá todos aprendamos del ejemplo de Jesús, ojalá Él sea nuestro referente y aprendamos a depositar toda nuestra fuerza, toda nuestra vida en el Señor. Le hizo luz de las gentes, de las naciones, para que su salvación alcanzase hasta los confines de la tierra, que alcance a todo el mundo. Entonces, luego habla sobre la alegría del retorno, porque si nos ponemos en contexto,
el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia y estaban atravesando momentos muy duros. Por eso se llegaron a preguntar en numerosas ocasiones si Dios se había olvidado de ellos. Y Dios en ningún momento se había olvidado de ellos, a pesar de que lo sintiesen. Entonces nos dice, cuando tú estés en un momento que digas, el Señor se ha olvidado de mí, no me escucha, no me hace caso, pues Dios te responde con esto. En el momento preciso te escuché y en el día de la victoria te asistí. Por lo tanto, después de decirnos esto, se demuestra esa fidelidad que tiene Dios hacia Sión, hacia su pueblo. Se les llamaba a celebrar con alegría. Yahvé ha consolado a su pueblo, Yahvé se ha compadecido de su pueblo. Y decía Sión, me ha dejado Yahvé, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces hemos sido Sión diciendo esto? Pues el Señor responde diciendo, ¿acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaría. Aquí estás, tatuada en mis manos. Tengo siempre presentes tus murallas. Que tus murallas se refiere a salud, fuerza, prosperidad y seguridad. Se refiere a la condición del pueblo de Dios que siempre Él la tiene presente, Él está atento a todos nosotros. Entonces, también cuando dice que nos tiene tatuadas en nuestras manos, tatuados en nuestras manos, se refiere a esas cicatrices, a esos clavos de Cristo. Todo está anticipado a esa llegada del Mesías y nos está diciendo que a pesar de que lo más improbable, que cómo va a olvidar una madre a su propio hijo, aunque eso pasase, Él nunca nos olvidará. Luego he de comentaros, así más a nivel personal, que en los versículos 18 y 19, pues poco a poco el Señor me fue mostrando mi vocación, pero esto lo hablaremos en episodios más adelante, porque hay un capítulo en específico que es donde el Señor me reveló cuál era mi vocación hace casi 2 años. En el versículo 23 y en los siguientes, el Señor se sigue presentando y sabrás que yo soy Yahvé, no defrauda a los que esperan en mí. Yo seré quien salve a tus hijos. Entonces vemos esa respuesta, si Dios realmente se está preocupando por nosotros y el mismo Dios nos responde que sí, y un sí rotundo, nos lo deja claro. El capítulo 50 habla del castigo de Israel, donde aquí aparece Israel como una esposa infiel, que a pesar de todo no ha sido repudiada y que Yahvé sigue unido a ella, a pesar de sus rebeldías, a pesar de ignorar a Dios, a pesar de rechazarle, pues a pesar de eso, Dios sigue teniendo su amor, su fidelidad y su misericordia por su pueblo y lo demuestra. Así que, pues, a pesar de que nos rebelemos contra el Señor, que nos lleguemos incluso hasta enfadar con Él, Él hizo un pacto con su pueblo, Él hizo un pacto con todos y cada uno de nosotros y somos importantes para Él. Entonces, aunque nosotros rompamos ese pacto, rompamos esa relación con Dios, Él va a estar firme ahí. Y esto es admirable porque ¿quién hoy en día le hacemos daño, pasamos de esa persona y sigue estando ahí? Es muy raro y muy difícil que alguien permanezca. Así que el Señor decía, ¿por qué cuando vengo no hay nadie y cuando llamo no hay nadie que responda? Ahí se ve ese contraste de cómo Él nos trata y cómo le tratamos a Él, cómo el pueblo le trata al Señor. El tercer canto del siervo habla sobre sus sufrimientos y empieza diciendo algo bastante importante que es: el Señor me ha dado una lengua que sabe decir al cansado palabras de aliento. Qué importante es esto, qué importante son las palabras y qué importante es alentar a las personas que están debilitadas o que se encuentran en un momento débil de su vida. Y estas palabras
les vuelven a dar ese ánimo, vuelven a recobrar la vida y es importante, es muy importante el lenguaje. También nos muestra esa comunión diaria de Jesús con Dios Padre, nos muestra esa importancia de pasar tiempo diario con Dios y de que Jesús aprendió a oír, aprendió a escuchar, que esto es muy difícil a día de hoy. A mí me cuesta mucho y es uno de los propósitos de este año, el saber escuchar, el estar atenta, el no pensar, porque es muy fácil ponernos a pensar y que la cabeza parezca una lavadora ahí dando vueltas sin parar. Entonces es muy importante parar y saber escuchar a los demás y no solo escucharnos a nosotros y hablar nosotros. Jesús estaba abierto a hacer la voluntad de Dios y va describiendo poco a poco los detalles de los sufrimientos que iba a pasar Jesús. Y de nuevo remarco que todo ese sufrimiento Él no lo merecía, pero Él se ofreció a hacer la voluntad del Padre, a hacer todo lo que hizo y a sufrir todo lo que sufrió por nosotros. Él cargó con nuestros pecados. Y Él se defiende hacia esto diciendo: el Señor me ayuda, por eso no sentía los insultos, sabiendo que no quedaría defraudado. Si el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién podrá condenarme? ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo nos dejó Jesús! Quien de entre vosotros tema a Yahvé, que escuche la voz de su siervo. Quien ande a oscuras, sin claridad, que confíe en el nombre de Yahvé. Y vemos cómo el que sabe obedecer, solo éste puede llamar a otros a la obediencia. Si nosotros no damos ejemplo, no vamos a poder decir: oye, haz esto, si nosotros no somos esto. Entonces, cuando demos consejos a alguien, lo primero que debemos hacer es aplicarnos ese consejo a nosotros. Así que lo importante de Jesús y a lo que nos llama es a confiar en Yahvé, a confiar en Dios y no en nuestros propios esfuerzos ni en otros dioses, porque el único que nos va a guiar, el único que nos va a ayudar es Dios. Por último, el capítulo 51 habla sobre la elección y bendición de Israel. Y esto pues empieza recordándonos a la figura de Abraham y Sara, donde vemos cómo la palabra nos dice cómo Dios ha tratado a su pueblo y gracias a su palabra nos da fe y esto es una guía para su obra en nuestras vidas. Si lo escuchamos, claro, si nosotros sabemos escuchar la palabra del Señor, esto es grandioso porque vamos a aprender de las anteriores generaciones y vamos a ver la obra del Señor y cómo el Señor ha obrado en los demás. Dice que solo era uno cuando le llamé, pero le bendije y le multipliqué, refiriéndose que no hace falta que seamos millones y millones, que Abraham era uno y él lo multiplicó innumerablemente y se vio cómo pues creció y fueron viniendo los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, etc, etc, etc. Así que esto era dirigido sobre todo hacia los que se desanimaban. Esto eran palabras de aliento, porque Dios nos da esto, palabras de aliento. Yahvé consuela y se nos habla sobre regocijo, alegría, alabanzas, canciones. El reino de la justicia de Dios dice que las decisiones del Señor son luz de las naciones, que su salvación durará siempre, que su obra de justicia no se frustrará. No temáis afrenta humana, que esto es temporal, recordemos que esto es temporal, que no os acobarden sus ultrajes, porque vemos que en el versículo 8, seguida esto nos dice: pero mi justicia durará siempre, su justicia permanece. La afrenta humana es temporal, eso dura un tiempo muy corto. Sin embargo, la salvación del Señor siempre dura, la justicia del Señor siempre está ahí. Mi salvación se irá transmitiendo por generaciones de generaciones. Y por último se llama a Yahvé, el pueblo llama a Yahvé a despertarse. Despierta, despierta, están llamándolo, están pidiéndolo, están orando al Señor. Y luego también se despierta a Jerusalén, es el despertar de Jerusalén. Se habla tanto de despertar al Señor como al pueblo de Jerusalén. Y habla de que, pues a pesar
de que Dios no nos olvida, el pueblo sí que olvidó al Señor. Pero a pesar de esto, el Señor les consoló y estuvo ahí. Y eso es lo que define al Señor, su gran amor, su misericordia y su fidelidad, entre muchas otras cosas. Espero que te haya quedado muy claro la respuesta a esa pregunta de ¿Dios se ha olvidado de mí? Y claramente es que no, Dios nunca se olvida de ti, ni de mí, ni de la persona que está a tu lado, ni de nadie. Él mismo es nuestro creador. ¿Y cómo se va a olvidar tu creador de ti? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.